need to learn how to talk to a lady. Ask your mum. Hey babes, espero que estén bien, al igual que yo. Estuve MIA en estos últimos años. 9 meses, because I'm a piece of shit right now. Pero durante esos meses, pues, estuvieron acumulándose suscriptores, o sea, todavía ustedes me estaban apoyando, independientemente de estaba subiendo videos o no. Y pues gracias a eso llegamos a los 1000 suscriptores. Y de verdad que desde el fondo de mi corazón no puedo estar más agradecida. Hace como 2 meses pues se me ocurrió hacer un videíto para cuando llegara este momento de 1000 suscriptores. Y quería hacer pues un fashion DIY porque como ya todos saben, o como algunos saben, no todos lo saben. You know how I feel. Why would you say that? Like, you put me in such an uncomfortable situation. Like, you know I'm not happy, you know. Mi video más popular es como que un fashion DIY que había hecho hace muchísimo tiempo atrás. Y entiendo que después ese es el video que más me ha ayudado a subir el canal, más o menos. Why would you say that? Pues decidí hacer el DIY de los biker shorts que están de moda, aparte de que estamos en verano y hace una calor bien. I don't know if I should like that. Facts. Y pues en verdad queremos estar freshy para el verano. So decidí hacer, o pensé en hacer ese DIY de biker shorts, pero lo quería hacer con camisas, que pues, camisas que uno ya tuviera guardado, que ya no use. Porque ya yo había visto los DIYs de los biker shorts por ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto estuve procrastinando que pues ya una youtuber tiró el video exactamente de la misma idea que yo tenía. Y pues eso me decepcionó un poco, pero pues es culpa mía. So decidí hacerlo como quiera después de tantos meses y ahora estamos en eso. Voy a hacer lo de los leggings porque quería como que cambiar la idea para, o sea, la de las camisas, quería usarlo para otra cosa, como un bodysuit o algo, que eventualmente pues estaré subiendo un video de eso. Ok, como ya les dije, quería hacer un DIY de biker shorts en este video, pero quiero hacer una nota aclaratoria. Yo no soy una profesional cosiendo, no soy diseñadora, simplemente estoy haciendo esto porque conozco algo básico de coser y pues me defiendo más o menos. Y pues realmente si ustedes quisieran hacerlo también los invito a que lo intenten. Ya voy a parar de hablar, vamos a comenzar. Ok, para este DIY vamos a necesitar un par de leggings viejos o que no estemos utilizando ya. Yo tengo demasiados leggings negros, así que opté por estos e hice 2 más con colores distintos. Also, I liked how goofy they looked y pues por eso los escogí. También necesitaremos una cinta para medir, tijeras, lápiz para trazar costuras, hilos de los colores necesarios, alfileres y obvio una máquina de coser. Vamos a comenzar midiéndonos los leggings decidiendo cuán largos queremos los biker shorts. Para más precisión pueden poner los leggings en una mesa bastante estirados y de ahí también pueden medir el largo para marcarlo. El mío fue de 18 pulgadas de largo. Recuerda también dejar media pulgada o 1 pulgada para hacerle un borde. Ahora vamos a cortar el pantalón del largo decidido y luego que lo cortamos viramos el legging para hacerle un borde de por lo menos media pulgada. Cuando ya esté todo marcado y puesto en su lugar le cosemos el borde. Yo utilicé la puntada del zigzag para que el pantalón estire bien a la hora de ponérmelo. Cuando termines de coser el pantalón, ya tienes unos cortos de ciclista o, como había mencionado anteriormente, unos biker shorts. Si te motivas, puedes llevar el proyecto más allá y puedes hacer el set completo con una camisita tubo. Para hacer esto también depende el largo del legging. Cuando cortamos el legging sobran las 2 patas que se cortaron. Vamos a cortarlas por el mismo centro de la costura y lo vamos a abrir. Luego ponemos ambos lados a la par para medir el largo y el ancho. Para medirlo y cortarlo podemos utilizar de patrón un tubo que tengamos por ahí o utilizar las medidas de la espalda. Por ejemplo, mi espalda es de 34 pulgadas, así que el largo de cada lado estaría midiendo 17 pulgadas y el ancho decidí hacerlo de 6 a 7 pulgadas, dejando un borde de como 1/4 de pulgada en cada lado que lo corté.
Comenzamos ahora a coser los lados del top para unirlos y luego el borde de arriba y abajo. Para este tipo de top recomiendo un elástico si no queda tan ajustado. El mío por lo menos quedó bastante ajustado, así que no le puse un elástico. Luego de coser el top ya estamos ready con nuestro biker short set. Son súper cómodos y súper buenos para el verano ya que está haciendo una calor de madre. Traté de estilizar los que hice lo más que pude para que cojan una idea más o menos, pero then again, este es mi estilo y no a muchos les encantará, así que you do you however you want to do it. Bueno, espero que les haya gustado este proyectito. A mí se me hizo divertido hacerlo, más o menos. En verdad fue un poquito time consuming porque hice más de uno, pero si es uno es súper fácil de hacer y súper rápido de hacer. Si les gustó el video no olviden darle like, compartirlo con sus amistades y suscribirse a mi canal para seguir viendo contenido como este. Y una vez más, muchas gracias por los 1000 suscriptores. Espero verlos en el próximo video. Chao. That's a winner right there, dog.